Y una vez que el cuerpo está en forma hay que enfocar la mente. ¿Cómo sabemos si está desenfocada? Bueno, sabemos que la mente está desenfocada por múltiples estudios que demuestran que al menos el 47% del tiempo estamos totalmente desenfocados. Si esto fuera una cosa anecdótica, no tendría más importancia. Uno se enfoca y ya está. Es que el desenfoque de la mente está asociado con una reducción de la salud, con una reducción de la eficiencia, con una reducción en la capacidad de aprender, de tomar buenas decisiones y con una reducción en la capacidad de conectar con los demás. ¿Por qué es esto? Porque hay un circuito en el cerebro, uno de mis maestros, el profesor Jackson Brewer, es uno de los que más lo ha investigado. Hay un circuito en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto. Es la red del despiste. Tiene sus funciones hasta cierto punto, pero cuando estamos en esa red durante demasiado tiempo, hay otra red que está desconectada, que se llama la red ejecutiva central. La red ejecutiva central es la que nos ayuda a estar en el presente, es decir, en el momento, aquí y ahora, recibiendo muchísima más cantidad de información y, por tanto, tomando decisiones más deprisa. La red neuronal, por defecto, nos lleva siempre al pasado o al futuro. Al pasado, a ver qué hice, tenía que haber hecho otra cosa, y al futuro para preocuparnos. Cuando uno aprende a controlar la atención, que no es someter la atención, es enfocar la atención, se ve que hay un cambio en el circuito. La red neuronal por defecto empieza a apagarse y la red ejecutiva central se activa. Esto se ha asociado con mejoras en la salud, potenciación del sistema inmune, mejoras en la eficiencia, mayor sensación de bienestar y mayor conexión. De hecho, a la red neuronal por defecto, digamos la red del despiste, hay una frase que es a wandering mind is an unhappy mind, es decir, sería una mente que divaga es una mente infeliz. Por eso es tan importante entrenarlo. Y porque hoy en día que vivimos entre pantallas, el grado de déficit de atención que se está captando en niños y en adultos es absolutamente descomunal. Y es muy importante entender que en la raíz de eso está nuestra dificultad para enfocar la atención. Por eso es tan importante leer libros. No digo mi libro, un libro. Leer libros, porque el libro te obliga a mantener la atención. Obviamente no digo leer un libro que resulte insufrible, digo un libro que tenga por lo menos algo de atractivo interés para el lector. Y mantenerse ahí en lugar de decir, ya estoy cansado, me voy a ver qué hay en internet. No, es el aguantar ahí, ir adiestrando, ir potenciando ese circuito. Porque si nos damos cuenta, estamos constantemente moviendo la atención de una pantalla a otra. Y es mentira, radicalmente mentira, que la multitarea sea algo que el ser humano está preparado para hacer. No es verdad. La atención es una capacidad del cerebro humano que cuando nosotros la dividimos, es decir, si yo en lugar de prestar atención solo a, divido entre A y B, digo, no, yo puedo estar en A y B. No, cuando estás en A, no estás en B. Cuando estás en B, no estás en A. O sea, la alucinación es que estoy en los dos. No es verdad. Si estás en A, plenamente en A, captarás información que no puedes captar si estás, aunque sea a gran velocidad, pasando a B. Las pantallas nos hacen ir constantemente de A a B. Por eso creo honestamente que la lectura de los libros es uno de los mejores entrenamientos. Y entiendo que hay que volver a esa lectura. El entrenamiento del alma, en este sentido, es el entrenamiento de esa musculatura que nos ayuda a reconectar con eso que para mí es sagrado. Un ser humano es sagrado, los demás son sagrados, la naturaleza es sagrada. La meditación lo que hace es silenciar ese ruido mental, esa jaula de grillos que tenemos en la cabeza. ¿Qué hace? Aunque no nos demos cuenta porque actúa muchas veces a nivel del inconsciente, hace que no nos queramos, que no queramos a los demás y que no queramos a la naturaleza. Por eso, entre los ejercicios que yo sugiero, está el ejercicio de la gratitud. La gratitud ha sido muy estudiada, por ejemplo, en la Clínica Mayo, uno de los mejores hospitales del mundo, en Rochester, Minnesota, Estados Unidos. La gratitud, es decir, por la mañana antes de levantarse, cuando uno se acaba de despertar, pensar 5 personas o 5 cosas por las que te tienes que sentir agradecido. Eso se ha estudiado en múltiples investigaciones y se ve que tiene un impacto en el cuerpo. Por ejemplo, regulación de la tensión arterial en personas hipertensas, mejora del control de la glucosa en personas diabéticas. Dar paseos por la naturaleza. Hay que salir al campo, respetar el campo, no tirar papeles en el campo, no tirar latas. El bosque no es indiferente a nuestros descuidos, a nuestra desidia. Luego,
también la generosidad. Es decir, no solo pensar qué puedo sacar yo de aquí, sino qué puedo poner aquí. La cordialidad, sobre todo con personas que tienen distinta forma de pensar, distinta cultura, distinta educación. ¿Por qué tienen que ser menores que yo? ¿O por qué tienen que ser mayores que yo? Somos iguales en este sentido. Entonces, esa cordialidad, esa empatía y desde luego la compasión, que la compasión no es la lástima, la compasión es el deseo real de poner esa empatía en acción. Es decir, ves a alguien que se siente solo, que se siente aislado, que se siente poco valorado y en lugar de decir, bueno, es su problema, tú haces algo, lo que puedas, donde estés, como puedas, para ayudar a esa persona a reducir su sufrimiento. He de recordar que ha habido sonrisas, lo digo en serio literalmente, que han evitado suicidios. ¿Por qué? Porque una persona que está en su momento más bajo, que ha perdido toda la confianza en sí misma y en el mundo, si se encuentra con alguien, aunque sea un extraño, que tenga un mínimo gesto de afecto, de cordialidad, una sencilla sonrisa, quién sabe el impacto que eso puede tener. Y de hecho sabemos, por personas que han escrito en distintos sitios, que una sonrisa, me estoy acordando de una persona que está decidida a suicidarse, una sonrisa por parte de un extraño, en este caso una mujer, ante una torpeza de él, que lo lógico es que hubiera desencadenado una reacción iracunda por la otra persona, lejos de encontrarse con una reacción iracunda, se encontró con una sonrisa. Ese hombre decidió no suicidarse y escribió una carta a un periódico en Estados Unidos explicando su caso. Hay una frase que me ha llamado mucho la atención del libro, que es: si no puedes más, es cuando más tienes que poder. ¿Qué quieres indicar con eso? Una de las personas, aunque soy un poco conocedor de su obra, pero sí me he acercado a mi manera a su obra, es Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, hablaba mucho de esto, aunque no pueda, aunque duela. ¿De qué habla? Vamos a quitar el contexto religioso. Vamos a hablar de un contexto muy humano. Nosotros no somos quienes creemos que somos. Los límites que padecemos y sufrimos en la vida no son límites que correspondan a nuestra naturaleza. Hay una estructura mental que es como una especie de software virulento que hace que nos veamos como no somos. En cuanto empezamos a salir de esa estructura mental, empezamos a rozar los límites. Imaginémonos que estamos cruzando la línea del horizonte. Pues nos entra la angustia, el miedo al vacío, como hace 500 años que pensaban que tras el precipicio había dragones. Y nos echamos para atrás. Pues no, en ese momento donde crees que no puedes más, que tienes miedo, que te sientes incompetente, que te sientes desesperanzado, que te sientes solo, que ves que todo se te hace grande, en ese momento hay que estirar un poquito más, atreverse un poquito más en aquellas cosas que en tu vida tienen sentido. Porque al atreverte ocurre una cosa singular, que es que te das cuenta de que sí que se puede. Y entras en contacto con un mundo que está más allá del mundo mental y que es el mundo real. Y el mundo real es infinitamente más benévolo que el mundo mental. Y voy a poner un ejemplo. En una situación que no es nada fácil, que es la pérdida de un ser querido. Y una persona diría, por favor, el mundo real, a esta persona tan joven, yo hace poco perdí un queridísimo amigo, en nada, se nos fue nada. Dices tú, el mundo real, pero ¿cómo va a ser benévolo el mundo real? No. Nosotros no entendemos desde la mente el mundo real, no entendemos por qué gente tan extraordinaria se va tan pronto. Pero fijémonos lo que puede hacer el mundo mental. El mundo real ves una pérdida, duele, es difícil. Uno tiene que superar el proceso duelo. Pero imaginemos lo que puede hacer el mundo mental. ¿Por qué esta persona que era tan buena? ¿Por qué esta persona que era? ¿Por qué nos ha ido alguien que era más malo? ¿Por qué no sé qué tal cual? Y nos mete en una dinámica que, lejos de ayudarnos a recuperarnos de la pérdida, lo que nos llena es de frustración, de resentimiento contra la vida, de desesperanza, de sensación de que la vida es algo tan absolutamente incierto que nos supera. Por eso creo que todo acercamiento al mundo real, incluso con sus dificultades, nos va a ayudar a encontrar nuestros verdaderos límites, que desde luego son muchísimo más superior, o sea, muchísimo más, ¿cómo diría yo? Nos damos cuenta de que los límites que nos contienen no son reales en absoluto. Es decir, que el campo de juego que tenemos, el mundo de posibilidad y de oportunidad, es
infinitamente superior al que creíamos. No sé cómo nos podemos acercar a algún ejercicio práctico. Hablaba usted del de dar gracias. ¿Alguno más que podemos recomendar a los Sí, oyentes? vamos a ver, y lo voy a explicar en muy poco tiempo. La clave para serenar la mente solo es una, en mi experiencia, que es el dominio de la atención, que no es el sometimiento de la atención, es el gobierno de la atención. Entonces, la atención hay que dirigirla a el presente. Cuando el circuito de la mente errante lo va a querer llevar al pasado en sus lamentaciones y al futuro en sus preocupaciones. ¿Qué es lo que está vivo aquí y ahora? Algo tan sencillo como las sensaciones de mi cuerpo. Sensaciones como puede ser pues lo que yo noto en la mano en este momento, lo que noto en el codo, o la respiración que noto que va haciendo que mi cuerpo se expanda y se retraiga. El simple hecho de llevar la atención unos minutos a esas sensaciones que expresan la existencia de un cuerpo que está vivo en el presente, tienen en sí la capacidad de reducir la actividad de la mente errante, del circuito neuronal por defecto, y activar el otro circuito. Si esto es tan fácil, si esto es tan sencillo, ¿por qué nadie lo hace? Porque desde el punto de vista de la mente condicionada, esto no tiene ningún sentido. Vamos a ver, estas prácticas tienen 2.500 años mínimo de haber existido. Ya en el Bhagavad Gita de hace 3.000 años ya se habla del problema de la mente, pero fue el príncipe Sakyamuni Gautama Siddhartha, el primer Buda, Sakyamuni Buda, el que descubrió que la mente es caótica, y cuando la mente es caótica genera todo tipo de problemas, y que la forma de serenar la mente era el dominio de la atención. ¿Cuál ha sido la dificultad? Porque esto no se ha incorporado antes y porque ahora el mindfulness hace furor en los hospitales, en Silicon Valley, en las escuelas, en las universidades. Porque claro, todo el mundo atribuía esto a algo muy esotérico, muy de la religión budista, poco tiene que ver conmigo, es otra cultura, a mí esto incluso me repele. No, la ciencia empezó a estudiarlo hace 30 años, una serie de pioneros, y dijeron, vamos a ver si esto tan sencillo como es poner la atención en el cuerpo, en la respiración, tiene un impacto. Y yo personalmente, con uno de los pioneros en el mundo, el Dr. Herbert Benson, que fue profesor mío, estábamos en el hospital, en el Deaconess de Boston. Yo estaba en trasplante hepático en aquella época y él estaba en lo que estaba, que era cardiología. Y hablábamos en su despacho, yo había bajado de mi departamento, estaba en el suyo, y me decía, mira Mario, nosotros estamos aplicando esto en enfermos con patologías cardíacas que requieren cirugía. Vamos a ver, cuando hablamos de una extracorpórea hay que parar el corazón, hay que hacer una cirugía, la que sea, una válvula, un bypass coronario, y luego tienen que ir a la UBI. Claro, en la UBI uno de los problemas, y lo sé por cuando yo estaba como uno responsable de la UBI en Estados Unidos, cuando venían los enfermos con cirugía cardíaca, pues la cantidad de arritmias que pueden hacer, muchas no tienen mucha importancia, pero algunas sí son muy severas. Pues el doctor Benson, cardiólogo de la universidad, decía, personas que han practicado esto antes de entrar en quirófano, obviamente, no el día antes, se les enseña a practicarlo antes, se les pone a dormir, van a la UBI y estando inconscientes se ve que tienen menos arritmias. Es decir, de alguna manera el cuerpo incorpora esto como un recurso. Entonces, claro, han hecho falta toneladas de tinta y cientos de investigaciones para dar validez a algo que ya tenía validez, pero nosotros que somos, yo entre ellos, con una mente tan a veces tan excesivamente científica que no lo creemos hasta que no lo vemos, hemos necesitado mucha investigación científica para descubrir que efectivamente estas personas, los budistas, como también los padres cristianos del desierto en el siglo IV después de Cristo, en Egipto, Siria, descubrieron que para estar bien en la vida hay que serenar la mente, y para serenar la mente hay un camino que es enfocar la atención. Vamos demasiado deprisa y de alguna manera lo sabemos, pero nos parece que pararnos a encontrar ese respiro, ese espacio de tranquilidad, parece que eso es una pérdida de tiempo. Eso es como si un leñador, en la época en la que se utilizaban hachas en lugar de sierras eléctricas, un leñador considerase que ese tiempo que se para afilar su hacha es una pérdida de tiempo. No cabe duda que si no afila su hacha, con el tiempo necesitará más tiempo para cortar el mismo número de árboles, pues porque su hacha no tiene filo. Nuestra sociedad,
La sociedad de las prisas no acaba de entender la enorme importancia que tienen estos espacios de recuperación. Nuestra sociedad no acaba de entender que el ser humano necesita efectivamente momentos de sprint para hacer frente a las dificultades, a los desafíos, a las complejidades, pero necesita también espacios de sosiego. Y cuando esos espacios no están, toda la persona sufre. Y sufre su entorno porque somos más irritables, somos más huidizos, estamos más tensos. Otra cosa fascinante que se ha visto utilizando electroencefalografía con la práctica del mindfulness es lo siguiente. Veréis, nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. Lo más parecido que he visto a un cerebro es una nuez o un coral marino que tiene la forma de cerebro. Todos cuando abrimos la cáscara de la nuez vemos que tiene dos mitades y además están arrugadas. En una ocasión una persona me preguntó, oye Mario, ¿por qué el cerebro está arrugado? Y le dije, porque si no, no cabría en la cabeza. ¿Os imagináis la corteza cerebral desplegada? Tendríamos una cabeza como un piano de cola. ¿Quién sale por el canal del parto con una cabeza que tiene el tamaño de un piano de cola? No hay manera. Se tiene que arrugar. Bueno, pues eso es el encéfalo humano. Tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y en 1981 el profesor Roger Sperry, trabajando en el Caltech, Instituto Tecnológico de California, que está en Pasadena, el hombre descubre, estudiando una serie de cosas que se llama la serie del cerebro dividida de California, descubre que cada hemisferio cerebral hace una cosa diferente. Por ejemplo, yo el brazo derecho lo utilizo, lo puedo mover gracias al hemisferio cerebral izquierdo. Por eso cuando una persona tiene una hemorragia en el lado izquierdo del cerebro, veréis que la dificultad la tiene en el lado derecho. Y si la ha tenido en el lado derecho la hemorragia, la dificultad la tiene en el lado izquierdo. Esto se sabía desde hace mucho tiempo. Lo que Sperry demostró es que cada hemisferio cerebral tiene su propia mente. Y cada mente hace una cosa diferente. Por ejemplo, para analizar, para organizar, para sumar, para restar, para hablar, para comunicar, necesitamos el hemisferio izquierdo. Pero para conectar, para tomar perspectiva, para imaginar, para relacionarnos con la incertidumbre y lo desconocido, necesitamos el hemisferio derecho. Los dos hemisferios están hechos para colaborar, igual que el hombre y la mujer, para mutuamente hacerse más grandes. El problema es que cuando una persona está bajo estrés, los dos hemisferios no hablan, o hablan muy poco. Claro, ya os podéis imaginar el impacto de esto. La persona que tiende a ser analítica, bajo estrés se vuelve aún más analítica, más rígida en su análisis, más rígida en su estructura. La persona que es de corte más imaginativo, cuando está bajo estrés, se convierte como en un globo de helio, flota. Flota, y el del hemisferio izquierdo dice, aterriza, dice, ¿para qué? Si desde aquí se ve todo mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Que la práctica del mindfulness lo que hace es sincronizar los dos hemisferios. Cuando el doctor Benson, mi primer maestro, empezó con sus enfermos a enseñarles lo que se llama la técnica de relajación, que es una técnica de mindfulness, lo que buscaba, como os he comentado, era la mejora de la salud. Pero conforme pasaron los años, sus propios enfermos que le seguían viendo, aunque estaban mucho mejor, le decían, doctor Benson, le voy a decir algo curioso, me he vuelto más creativo. Y claro, Benson de entrada, como no le interesaba, dice, pues estupendo, enhorabuena. Pero cuando se lo empezaron a decir más y más, ya prestó atención. Dijo, ¿y esto a qué se debe? Entonces empezó a estudiar cómo la respuesta a relajación afecta al proceso creativo. ¿Por qué sabemos que esto es así? Porque cuando se utiliza electroencefalografía de alta precisión, se ve que una persona muy estresada tiene un ritmo de ondas, sobre todo en el hemisferio izquierdo, muy rápido, se llama alto beta, es el cerebro agitado. Y el hemisferio derecho tiene ondas tipo alfa. Pero cuando una persona encuentra ese espacio de calma y de sosiego, el alto beta empieza a hacerse más lento y las ondas alfa empiezan a extenderse. Y grupos más grandes de neuronas de los dos lados de los hemisferios cerebrales, o sea, de los dos hemisferios cerebrales, empiezan a dialogar entre sí. Y por eso empezaban las personas a decir que eran más creativas.
que estaban viendo las cosas con más amplitud. Las ondas cerebrales han sido la gran apuesta para comprender esto, el ver los cambios de registro. Y para que os hagáis una idea, hay fundamentalmente 3 tipos de ondas, aparte de las beta, están las alfa, las teta y las delta. Las alfa son las ondas más habituales en el mindfulness, ondas lentas y muy amplias, y en esas ondas el cerebro es especialmente creativo. Ese es el momento donde de repente empiezas a ver cosas que no habías visto. Las ondas teta las produce el hipocampo y es el momento en el que empiezas a revivir cosas que te sucedieron en el pasado, que en su momento no las pudiste digerir, pero bajo una conciencia madura ya puedes digerirlas. Se están reactivando recuerdos antiguos. Las ondas delta son muy difíciles de captar porque se confunden con las ondas que produce la musculatura del cuello, pero son algunas personas muy expertas son capaces de producirlas y están asociadas sobre todo con gran capacidad sanadora dentro del organismo. Voy a usar una metáfora. A mí las metáforas me encantan porque te permiten visualizar cosas que son cosas que son complejas de explicar con palabras. Mirad, nuestra mente es como un océano revuelto, donde hay olas grandes, impetuosas, agresivas. Y, pues claro, esto nos afecta a nuestra vida, nos afecta en la salud, nos genera tensión, sube el colesterol, sube los lípidos, sube la glucosa, sube el cortisol, en fin, un montón de lío. Cuando una persona se va sosegando, cuando una persona se va calmando, es como si pasara de la superficie del océano con esas ondas, con esas subidas y esas bajadas, a un espacio un poquito por debajo. Entonces ya estás debajo, ya estás en el agua, ya te has sumergido, no estás muy profundo, pero miras hacia arriba y aunque sientes la agitación de las olas, no te están afectando tanto. ¿Cuántas veces nos habrá pasado más de uno que estamos en un mar revuelto, te viene una ola y dices, esto es muy grande? Y en lugar de aguantarla como diciendo, conmigo no puede nadie, tú te sumerges y la ves pasar por encima. Pues es lo mismo, a medida que vas avanzando en la práctica del mindfulness, claro que se siguen produciendo olas, porque la mente no para de producir esos pensamientos, pero ya no te atrapan, los ves como a distancia. Conforme vas profundizando, vas entrando en un sitio verdaderamente curioso. Un sitio que aquí está representado, para los que no lo podéis ver, como el fondo del mar, con sus corales, con sus peces. Este es el fondo de la mente humana. Y entonces, en el fondo, ¿tú qué ves? En el fondo, lo primero que ves son capacidades tuyas que no sabías que tenías. Por eso mejora la confianza, tienes más ilusión, tienes más alegría. Y también descubres aquellas cosas que están impactando negativamente en tu vida y que no sabías que tenías. Descubres, por ejemplo, hasta qué punto uno está centrado en sí mismo. Cosas que no son agradables de ver, pero cuando las ves, las puedes resolver. Si no las ves, no las puedes resolver. Y esto no te sucede como proceso sesudo, diciendo, a ver qué hay en el fondo. No, estás así y de repente lo ves, emerge. Es muy importante que entonces, yo os voy a decir en qué consiste. Sorprende que sea tan potente y tan sencillo. Mirad, ¿en qué consiste este espacio de serenidad? Consiste exclusivamente en entrenar un músculo, el músculo más importante del ser humano, que no es ni el bíceps, ni el tríceps, ni el cuádriceps, ni el anconeo, ni el sóleo. Es el músculo de la atención. Entonces, claro, tú tomas una posición sentado o tumbado, con la espalda recta, y lo que haces es sencillamente llevar tu atención a tu respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es algo que está sucediendo aquí y ahora,
en este momento. Entonces es la referencia que tú tienes para ir entrenando tu atención. Entonces, ¿qué ocurre? Que te surge un pensamiento. Entonces, el pensamiento puede ser, ¿qué habrá hoy de cena? ¿Habrá pimientos rellenos de bacalao? ¿O estarán rellenos? ¿Sabéis de lo que hablo? ¿A que sí? ¡Claro! Pero esto va a suceder. El problema es cuando el pimiento te atrapa. Y entonces ya te ves, ¿me entendéis? Ya te ves comiéndote el pimiento. Ya te ha atrapado. Ya te ha atrapado. Entonces hay gente que dice, es que yo no puedo dejar de tener pensamientos. Ni yo tampoco. Si el tema es que no te atrape, entonces te das cuenta y dices, hoy, pimiento. Luego. Esperas y vuelves a la atención. Y ese es el ejercicio de mindfulness. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? En ese proceso, la mente que está habitualmente agitada empieza a calmarse. De forma natural. Y cuando empieza a calmarse, tú te empiezas a encontrar mejor, porque lo que de verdad altera al ser humano es su mente. Yo os voy a contar un ejemplo para que veáis hasta qué punto esto es así. Tal vez alguno me lo ha escuchado, tú me lo has oído, Andrés. El caso de una enferma que yo tuve que se llamaba Margarita. Lo conocéis, ¿no? Entonces, fijaos lo que le pasaba a Margarita. O sea, Margarita, un dolor de estómago horribles. Horribles la pobre. Y toda la culpa era de su jefe. Cuando ella empezó a trabajar su interior, su tubo digestivo se mejoró, se quitó el dolor de estómago, su jefe era mejor persona, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta hasta qué punto nosotros estamos generando esa agitación. Como no lo vemos, necesitamos algo que a nivel inconsciente esté funcionando, esté resolviendo, esté sosegando, esté tranquilizando. Entonces, la mente plenamente presente, que es lo que significa mindfulness, que tiene una serie de ejercicios, lo único que hace es irte entrenando en eso. Es decir, irte entrenando para que tú seas el dueño, la dueña de tu atención, en un mundo que está permanentemente distraído, donde pensamos que la multitarea es lo normal. La multitarea es profundamente anormal. No hay un solo estudio científico que demuestre que el ser humano está hecho para la multitarea. Otra cosa es que vivamos así. Entonces se fractura la atención. Conforme tú vas ganando espacio, teniendo esos 5 minutos, 10 minutos, a lo mejor por la mañana, entonces dices, me voy a sentar. Me voy a sentar con tranquilidad. Me voy a poner una alarma suave, no te pongas el típico de martillos alemanes, de la alarma que te levantas y parece que te ha dado un yuyu. Te pones una música suave a los 10 minutos para olvidarte del reloj. Dices, vamos a ver esto. Y entonces sencillamente, sentadito o tumbado, empiezas a notar la respiración. Y entonces te aparece el pensamiento, ¿qué habrá de desayuno? ¿O qué desayunaré hoy? Y tú no te enfadas. No. Tú haces como si tuvieras una mascota. No le arrancas el cuello cuando está aprendiendo. Tú la traes con firmeza y amabilidad y vuelves aquí. Y sigues en tu atención y se te vuelve a ir. Pero tú, con la misma paz y firmeza, lo vuelves a traer. Y te vas entrenando en eso. Y entonces, lo que va pasando con el tiempo es que la mente se apacigua, tu reactividad se reduce. Y empieza a haber un espacio para la respuesta. Somos criaturas muy reactivas. ¿Qué tal estás? ¿Por qué? No, yo solo te preguntaba qué tal estás, ¿no? Entonces, esa reactividad que es un fruto directo de la mente que rumia, de la mente que agita, esa reactividad se va reduciendo. Empiezas a tener más vitalidad, empiezas a tener más tranquilidad, empiezas a tener más energía, empiezas a tener más compasión. Entonces, lo que descubrieron estos científicos de la mente, sencillamente es que se puede vivir de otra manera. Pero tenemos que entender que nuestro problema no es la falta de tiempo. Yo sé que todos pensamos que el problema es la falta de tiempo. No es verdad. Comentaba esta mañana en un programa de televisión que un amigo mío austriaco se encontró en una casa de un bisabuelo suyo un periódico de comienzos del siglo XX. Agarraros a la silla. Sucesos, ciudad de Viena. Un tranvía atropella y mata a un anciano de 40 años. A comienzos del siglo XX la expectativa de vida
era entre 35 y 40 años. Aunque viviéramos 500 años, nos quejaríamos de falta de tiempo. No es un problema de falta de tiempo. Es nuestra excusa. Cuando uno se para y sabe que ese tiempo es importante, y esto lo digo sobre todo a las damas, porque las damas muchas veces, por condicionamiento social, pensáis que si dedicáis tiempo a vosotras sois egoístas. Y parece que tenéis que vivir solo en la entrega a los demás. Y yo creo que es fundamental que os cuidéis a vosotras. ¿Eh? Sí, sí. Qué bueno. Claro. No creo que los hombres aquí protestaran. Espero que no. Pero es que es verdad, o sea, da la sensación de no. Es que si me ocupo de mí, claro que te tienes que ocupar de ti. Nadie que no se cuide puede de una forma prolongada cuidar de otras personas. Entonces, lo que yo sí os quisiera es invitar al menos a que buceéis en esto. Los que lo practicáis sabéis que funciona. Esto no es un tema de creerse, es un tema de probarlo, de verificar por ti mismo que estás mejor. Si te gustó nuestro video, te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos. Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, nos emociona responderles. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas todos nuestros videos y que seas el primero en verlos. Muchas gracias por ver el video y tu tiempo. Nos vemos en el próximo video, amigos.